Hola, mi nombre es Emilet Pita Orozco y en esta presentación hablaré sobre la ciencia de datos, tipos, flujo de trabajo y ética. Veremos cómo se manejan los datos, su procesamiento y la importancia de utilizarlos de manera ética. Aquí se muestra el contenido de la presentación y pasaré con la introducción. La ciencia de datos nos ayuda a convertir la información en conocimiento útil, nos permite tomar mejores decisiones, identificar tendencias y optimizar procesos en diferentes áreas. Ahora pasaremos a ver cuáles son los tipos de datos. Los datos pueden clasificarse en distintos tipos según su estructura. Tenemos a los datos estructurados, que son aquellos que se organizan en tablas. También existen los datos no estructurados, que nos siguen un formato en específico. Estos pueden ser correos electrónicos, videos, audios, etc. También existen otros tipos como el lenguaje natural, datos generados por máquinas y datos gráficos. Y aquí se pueden mostrar algunos ejemplos de ellos. Ahora que sabemos qué tipos de datos existen, veamos cómo se procesan en el flujo de trabajo. Pero primero entendamos qué es el flujo de trabajo. El flujo de trabajo en ciencias de datos es el proceso que sigue un científico de datos para convertir datos sin procesar en información útil para la toma de decisiones. A lo largo de este flujo se utilizan herramientas y técnicas avanzadas como la estadística y el aprendizaje automático para descubrir patrones, tendencias, insights que no son evidentes a simple vista. El primer paso es obtener los datos, limpiarlos, explorarlos y crear modelos con ellos, y finalmente se comunican los resultados obtenidos. Dentro de este flujo de trabajo existen etapas específicas, así que veamos cada una de ellas más a detalle. La primera etapa es la recopilación de datos. Reunir los datos de diversas fuentes como base de datos, encuestas, sensores, etc. La segunda etapa es la preparación de datos. Se eliminan datos erróneos y duplicados para que sean útiles. La tercera etapa es introducción de datos. Se convierten en formatos comprensibles y organizados en base de datos o sistemas de análisis. La cuarta etapa es procesamiento de datos. Se utilizan algoritmos y herramientas de Machine Learning para limpiar y estructurar la información. La quinta etapa es interpretación de datos. Los datos se presentan en gráficos, tablas o informes para que sean comprensibles. Sexta y última etapa, almacenamiento de datos. Se guarda para su uso futuro asegurando su protección y cumplimiento de normativas. Veamos las distintas formas de obtenerlos. Existen dos formas principales para obtener los datos. Las fuentes primarias incluyen encuestas, experimentos y sensores que capturan los datos en tiempo real. Por otro lado, las fuentes primarias, que son datos ya existentes, estos pueden ser bases de datos tanto públicas como privadas, archivos históricos o redes sociales. Para la recopilación de datos existen herramientas como el web scraping, que extrae información de sitios web automáticamente. Las APIs permiten conectar bases de datos en línea en tiempo real, y los formularios en línea recopilan respuestas de los usuarios. Estas herramientas facilitan la obtención de los datos para su análisis. Ahora que tenemos los datos, hay que saber cómo almacenarlos en un formato adecuado, así que veamos los tipos de formatos que existen. Los datos no estructurados no tienen un formato fijo, como imágenes o videos, y los datos semiestructurados combinan características de ambos como archivos JSON y XML. Estos formatos se almacenan en base de datos, así que ahora hablaremos de los distintos tipos de base de datos. Para organizar y guardar la información usamos base de datos. Hay dos tipos principales, las bases de datos relacionales SQL, que usan tablas estructuradas, y base de datos no SQL, que son más flexibles y manejan grandes volúmenes de datos en documentos y gráficos. Cuando trabajamos con datos, no solo importa cómo almacenarlos, sino también cómo los protegemos. Ahora hablaremos de la ética en la gestión de los datos. El manejo de datos debe ser responsable para evitar riesgos y proteger la privacidad de los usuarios. Existen 4 principios fundamentales en la ética de datos: la privacidad, el consentimiento, la transparencia y la seguridad. La privacidad implica proteger la información personal y no compartirla sin permiso. El consentimiento significa que las personas deben de autorizar el uso de sus datos. La transparencia permite que los usuarios sepan cómo se usan sus datos y se les da la opción de eliminarlos si lo desean. Dentro de este principio existen regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (RGDP) en Europa, que obliga a las empresas a proteger la información de los usuarios. Estas normativas buscan evitar fraudes y garantizar el uso responsable de los datos. Finalmente, la seguridad se encarga de proteger los datos con cifrado y otras medidas para evitar hackeos o accesos no autorizados. Con esto llegamos a la conclusión de nuestra presentación.
En resumen, la ciencia de datos nos ayuda a transformar la información en conocimiento útil, siguiendo un flujo de trabajo adecuado y aplicando principios éticos. Podemos aprovechar los datos de manera segura y responsable. Cuando los datos se gestionan correctamente, pueden mejorar procesos, ayudar a la toma de decisiones y generar avances en diferentes sectores. Y esas son las fuentes de información consultadas. Muchas gracias por su atención.